Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de Despacio y Escucha. Estoy muy contenta esta mañana por esta invitada que es una de mis personas favoritas del mundo, también conocida como mi hermana, pero no la invité porque es mi hermana, aunque eso obviamente me da un gran placer y un gran orgullo y felicidad, sino porque es alguien que en mi círculo, en mi vida, ¿verdad? Es alguien que me ha enseñado mucho alrededor de este tema que vamos a abordar hoy, que es la retroalimentación. Entonces, antes de empezar a hablar del tema, presentate, hermana, da tus credenciales. Hola, mi nombre es Brenda Siles, soy historiadora, estudié ciencias políticas también, eh, y tengo 8 años de ser profesora. En estos 8 años he dado un montón de niveles, empecé en primaria, ahora estoy en secundaria, la mayor parte de mi trabajo como profe ha sido en secundaria, en los grados más altos, de décimo a doceavo grado. He dado clases, bueno, doy clases de estudios sociales, distintas clases, sociología, filosofía, historia mundial, historia de Estados Unidos, y gobierno de Estados Unidos, varias clases. Y tengo 7 años de ser la jefa del departamento para el Departamento de Estudios Sociales en la escuela donde trabajo, en donde estoy a cargo de un grupo pequeño de profesores. Tengo 5 profesores a cargo mío. Ujú. Bueno, bienvenida. Yes. Y quiero hacer, bueno, en la comunicación empática, que es a lo que yo me dedico, ¿verdad? La retroalimentación, imagínate el nivel de importancia que tienen, que lo colocan como un compromiso personal, incluso con la no violencia, ¿verdad? Trabajarnos nuestra disposición a recibir retroalimentación. O sea, cultivar una apertura, aunque no me guste lo que me están diciendo, aunque sea difícil, quiero mantener mi corazón abierto porque es una manera de mantenernos abiertos y abiertas también a lo que la vida nos pide de nosotros, ¿verdad? Porque creo que a veces existimos en un modelo, ¿verdad? En el que es lo que yo quiero, lo que yo voy a mi rollo, me enfoco en lo que yo quiero, ¿verdad? Y a veces nos cerramos al entorno y a todas estas señales que nos dan otras personas, ¿no? Entonces es un tema que tiene una relevancia enorme en la práctica de la comunicación empática y creo también en toda dinámica humana, interpersonal y máxime en entorno, en sistemas, pues, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, en una escuela. Entonces, contanos vos cómo enmarcás, cómo entendés la retroalimentación, qué significa eso para vos. Es bien interesante para mí porque, porque te voy a hablar desde mi experiencia, o sea, cómo mi percepción también de qué es feedback ha ido, de retroalimentación, ha ido cambiando con los años, porque yo siento que al inicio uno espera que cuando alguien te da retroalimentación, estás esperando un consejo. Y tal vez eso es útil, tal vez es útil decir que no es retroalimentación para después poder hablar de qué sí es. No es un consejo, eso es importantísimo. eh, y creo que a veces, y esto me pasa en mi experiencia, hemos trabajando con profes o trabajando con los mismos alumnos, los alumnos o las personas lo que buscan cuando piden retroalimentación es tal vez validación. Eso tampoco es feedback, ¿verdad? Eso, sí, son dos cosas importantes porque no es. Entonces, para mí, uno de los referentes más importantes que ha sido, pues, central para cómo yo entiendo qué es la retroalimentación es Grant Wiggins. Grant Wiggins era un profesor gringo, ya murió él, y su trabajo estaba mayormente enfocado en cómo acompañar a las escuelas que estaban haciendo una transición a un sistema que ponía a los alumnos al centro, digamos, de la práctica. Entonces, y Grant Wiggins habla de 7 pasos para describir qué es un feedback eficiente, o sea, qué hace un feedback bueno. Eh, y creo que entendiendo 7 pasos puedo entender qué sí es feedback. Lo primero es el feedback, la retroalimentación tiene que ser objetiva, tiene que ser basada en hechos, o sea, no es dar una opinión y después te puedo ir dando ejemplos si quieres para que vayamos haciendo la diferencia de que sí y que no,
pero eso es lo más importante. Es objetiva, uno. Es específica. O sea, tenés que poder decirle a una persona, esto es lo que hiciste. No, no es hablar de qué podría hacer. A qué podría hacer es el consejo. Es qué ya hiciste y siempre tiene que estar orientada hacia metas. O sea, en la educación tiene que ir conectada a un objetivo. En ámbito fuera de la educación tendría que ir conectado a la descripción de un rol, por ejemplo, o las tareas específicas que vos tenés dentro de ese rol. ¿Ya? Pero eso es como lo más importante. Tiene que ser dirigida a objetivos, tiene que ser específica y tiene que ser objetiva. Eso es importantísimo. Eso es lo primero. El segundo es, tiene que ser descriptivo. O sea, vos tenés que poder decir qué es lo que está haciendo, no evaluar. Mm. Bueno, esa es parte de la objetividad, ¿no? Que mantenerlo apegado a los hechos y a la evidencia que tenés. Eh, Como siempre está enfocada en los objetivos, tiene que enfocarse en el proceso, en cómo se está llegando al objetivo y en el producto. ¿Qué tan cerca del objetivo estuviste? O qué tan cerca del objetivo, bueno, como es un proceso, dependiendo del momento en el que estés, qué tan cerca está lo que estás produciendo en ese momento a lo que querés alcanzar. Importantísimo. Tiene que ser oportuna, porque a veces la gente quiere dar retroalimentación, opiniones, que en el momento tal vez no son relevantes. A veces cuando está, dependiendo de la dificultad de la tarea que estés haciendo también, no podés evaluar todos los objetivos de un solo. A veces vas a tener que elegir, bueno, te voy a dar retroalimentación en relación a esta meta en específica y en el futuro podemos regresar y revisar cómo te estás acercando a la otra. Entonces también eso depende de la persona que está dando la retroalimentación, de ser consciente de qué tanto se le puede aportar en ese momento del proceso a la persona, porque si no, se vuelve inaccesible, que en contra de lo que debería ser efectiva, ¿verdad? Cuando la persona tal vez se siente sobrecargada por toda la retroalimentación que le estás dando, ni siquiera pueden procesar tal vez la que te interesaba que en realidad procesen. Entonces, es útil Ir, digamos. romperla, digamos, en espacios más pequeños para ir haciendo un acompañamiento, pues. También pienso, hermana, ahí en términos algo que he oído en grupos, en organizaciones, es el oportuna en términos de tiempo también y de que, algo que escuché recientemente, todo el mundo se enteró antes que yo que esto podía ser de otra manera, ¿no? Entonces también tener esa sensibilidad, ¿verdad? De cuidar que primero obviamente a la persona y también te escucho a vos decir como en términos de lo que es digerible y priorizar, ¿verdad? Y en términos de lo que la persona está haciendo en ese momento, pero también en lo oportuno, yo agregaría tal vez también oportuno en términos de tiempo, ¿no? Sí, y Dame esa es la parte, 3.000 años después, entonces, ¿ya de claro, qué me sirve? Pues. y esa es la parte que falta. Y te lo digo como profe, es difícil porque obviamente vos tenés un montón de obligaciones, de responsabilidades, de cosas que estás haciendo al mismo tiempo y a veces es difícil trabajar con la rapidez que los alumnos necesitan para que la retroalimentación sea importante. Pero claro, eso que vos decís es importantísimo. Y él también lo menciona, pues, es más, él hace como un hincapié en lo importante que debería ser para un profesor encontrar el tiempo para revisar los trabajos, para poder dar esa retroalimentación de forma inmediata, porque a veces, imagínate, pasa que le da un trabajo formativo a un alumno para ver el proceso, o sea, ver qué tanto está aprendiendo de lo que está haciendo y la retroalimentación viene 2 semanas después, cuando ya tuvo el examen, Uy, no. claramente ya no le funciona. Entonces, sí, lo oportuno tiene que ver con eso, eh, con la accesibilidad también. Y tiene que estar enfocada en el futuro. O sea, la retroalimentación se tiene que entender como parte de un proceso. Entonces, tal vez en la primera las cosas no van a estar donde quisiéramos que estén, pero dar ideas claves de qué es lo que está haciendo la persona para que ellos puedan reflexionar sobre cuáles son los pasos que tienen que hacer. Porque eso también creo que es una gran diferencia entre la retroalimentación y el consejo. Que la retroalimentación, el propósito es ayudar a la persona a identificar qué es lo que está haciendo.
porque a veces es difícil, como a veces uno siente que está haciendo todo bien y cuando tenés a alguien desde afuera que te dice, bueno, esto es lo que hiciste, te ayuda a pensar, bueno, en realidad eso no es lo que yo quería hacer. Ujú, Eh, ujú. que no es necesariamente un consejo, ¿verdad? Simplemente es facilitar un espacio para que la persona misma pueda entender su propio proceso y pueda tomar decisiones más conscientes de cuáles son los pasos que tiene que tomar en el futuro. Pero eso es un proceso personal, pues, que se hace separado a la retroalimentación. Ujú. Eso en comunicación no violenta, digamos, coincide en eso, que la intención no, también difieren, digamos, la intención no es desahogarte, Ujú, ni aconsejar, ni decirle al otro qué es lo que tiene que hacer. La intención es contribuir claro, a que mejore, o sea, o a contribuir a no a que mejore, a contribuir a la conciencia, como vos decís, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque a veces uno no se da cuenta de su impacto, claro. pero para que el mayor trabajo está, en términos interpersonales, está como en aclarar tu intención, porque a veces realmente lo que queremos es ser escuchadas o ser entendidas, y eso es diferente. Ellos dicen, eso no es feedback, eso es expresión honesta. El feedback es con la intención de contribuir al otro o en caso de una organización, digamos, al todo también, ¿no? Como Claro, esto que hiciste, fíjate que se enlaza de esta manera con los objetivos pues generales, no solamente tuyos, sino del colectivo, ¿no? claro. No tan fácil como suena. No, Imagino que tal vez cuando están las cosas más estructuradas, los objetivos más claros, eso ayuda un poco, pero si no estamos en el chip de acompañar la reflexión en lugar de dirigir, ¿verdad? La reflexión de la persona, entonces sale por otro lado, pues. y sí, yo creo que incluso si tenés la estructura, digamos, creo que a veces algo difícil es la cultura alrededor de la retroalimentación también, como a veces la gente está bien resistente a escuchar. Bueno, la gente no, a veces a mí me pasa también, hay cosas en donde estoy, ay, que yo no quiero, no quiero, me cuesta porque me siento tal vez muy conectada a lo que hice y recibo la retroalimentación como algo, pero también algo en lo que se trabaja, pues, es cambiar tu relación con esa voz externa que te ayuda a ver dónde están tal vez dónde están las áreas en las que puedes mejorar, pues, en lo que estás haciendo. Y también es simplemente, yo creo que estar más cómodo con que el feedback o la retroalimentación que te dan, tal vez no siempre vos la vas a buscar, pero es que eso está en todo lo que hacemos. Entonces, Claro, eh, claro. entonces ¿para qué te vas a resistir a algo que está pasando constantemente y que va a pasar, te guste o no te guste, querrás o no querrás? Sí, Eh, sí, sí, y sí. bueno, y que al final contribuye enormemente a que mejores en lo que, o sea, a que mejores Ah, el alcance de tu objetivo. me río porque el otro día que te llamé, justamente para poder procesar un feedback que estaba recibiendo, me decía, está cerrada. Y yo lo sé, pero quiero abrirme, ¿verdad? Quiero abrirme. Y eso es importante también ser honesto con uno, ¿verdad? Pero también comprometerte con la apertura, ¿no? De, chica, me está costando, pero ¿qué puedo hacer para poderlo recibir y digerir? Y después también uno eh, discernir, ¿no? Como qué Sí, tomo, qué no tomo, pues, y eso sí, también sí. es parte, ¿no? Del ejercicio, pero poderlo realmente recibir en el momento que llega, eso que sí también es súper importante, porque no es solo cuando vos querés, cuando te lo dan también. Sí, pero eso es una comodidad que viene con la práctica también. O sea, entre más apertura tenés, eh, yo creo que más apertura tenés, te sentís mejor sobre la retroalimentación que te dan y también tus resultados son mejor, porque entonces estás escuchando, estás más en sintonía, no solo con lo que vos crees que es necesario para que alcances la meta, sino con lo que tal vez una voz más neutral, que a la larga ni sabe mucho del objetivo, te dice que como externo, que no está conectando.
Entonces poder hacer ajustes para poder alcanzar la meta. Me encanta. Y me encanta también empecemos a hablar de cultura, porque esa es mi mayor motivación. La retroalimentación es una cuestión muy práctica, muy específica, pero ¿por qué queremos hablar de esto? Yo, por lo menos, y yo sé que compartimos esto, por la cultura en la que navegamos. Una cultura cerrada a la retroalimentación no crece y es pésima. Es pésima. Los mayores errores del liderazgo, por ejemplo, que han estudiado, ¿verdad? Los de teoría U dicen mucho esto, son errores de comunicación en el sentido de que estás cerrado a lo que está sucediendo. Pasó algo, ni cuenta te diste porque vos estás que no querés escuchar, ¿no? Entonces trae consecuencias fatales en términos de relaciones y en términos de las metas también que uno se propone alcanzar, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito como de los modelos, de las cosas que han implementado en la escuela para facilitar que la retroalimentación fluya, pues. Mira, te voy a hablar un poquito más o menos de la estructura también de la escuela porque yo creo que eso es importante, o sea, en ser transparente, eh, digamos, de cuáles son los recursos que tenemos porque tal vez es un modelo que no se puede, o sea, sí se puede aplicar a otras escuelas, pero tal vez tendrían que hacer ajustes más extremos, digamos, para poder sostener este tipo de estructura. Eh, el colegio es un colegio mediano, o sea, ya te dije, somos 5 profesores en el departamento. Usualmente los profes dan 4 clases al día. Una clase, en términos de cantidad de alumnos, puede ser entre 15 y 18 alumnos. Entonces son grupos relativamente pequeños. Eh, los profes dan, en algunas clases compartimos las clases, digamos, yo doy una sección y el otro profesor da la misma sección, entonces compartimos planificación. Te digo todo esto porque es importante pensar en el tiempo que tiene un profe en el día para hacer este tipo de actividades. Y lo otro que es importante es el apoyo de, digamos, la parte administrativa de la escuela. Para mí, yo tengo la suerte que mi directora está bien involucrada y tiene mucha apertura a estas nuevas ideas y entonces ella ha sido como un apoyo muy grande para mí en implementar algunos cambios, particularmente alrededor de la cultura de cómo trabaja el departamento. Entonces, em, ya que te dije toda esta parte de la estructura, eh, te voy a contar qué es lo que hicimos. Tenemos más o menos como un año de estarnos reuniendo con los profes. A veces se hace más difícil, a veces también para ser transparente, a veces no podemos reunirnos para hacer este tipo de actividades porque tenemos otras prioridades en esos momentos. Pero, y esto es algo que a mí me ha parecido bonito, cuando empezamos a hacer el proceso, eh, eran en horas comunes, digamos, era la hora en la que teníamos la reunión del departamento después de la escuela. Y progresivamente, eh, a veces los profes voluntariaban una hora de planificación, por ejemplo, para que nos pudiéramos reunir y hablar pues, del sistema, qué es lo que estamos haciendo. Particularmente lo que estoy hablando es de un sistema que se llama, lo estoy buscando porque me lo sé en inglés solamente, Grupo de Amigos Críticos. Eh, el grupo de amigos críticos yo lo aprendí la primera vez lo escuché en Teachers College, eh, que era un curso que yo estaba haciendo, eh, pues era para profes y era un curso que estaba alineado con ideas de equidad e inclusión y diseño curricular. Entonces, la estrategia que ellos nos proponían, que esta de grupos de amigos críticos, es que una persona propone un trabajo que ya hizo con sus alumnos, una actividad, puede ser un examen, podría ser una lección de la clase, y los otros le van a dar feedback, le van a dar retroalimentación en qué es lo que hizo. Lo que es particular de este modelo es que está bien estructurado, un protocolo. Entonces, hay pasos bien específicos que hay que seguir para que la retroalimentación fluya, se supone, pues. Este fue algo que se inventó en el Annenberg Institute de Brown University en los 90 más o menos. Entonces ya tiene algunos años
en los que se usa. Usualmente se usa entre profesores, pero yo te voy a decir que yo creo que hay partes del protocolo que se podrían aplicar entre alumnos también y tal vez algo que se puede hacer fuera de un ámbito educativo. Entonces, ¿querés que te hable más o menos de los pasos del Sí, o protocolo? sea, como, ¿de qué se trata? Yo creo, intuyo, por lo que hemos platicado en otros momentos, que es muy similar a lo que nosotros practicamos como asesoría colegiada, que es más entre colegas, pero que venimos de distintos ámbitos de vida, ¿no? Pero que la gente se junta en torno a un desafío, bueno, en el caso de ustedes, de una lección concreta, ¿no? O una actividad, Pero es un desafío. un Es desafío. un ¿Ok? desafío dentro de esa actividad que la persona propone. Bueno, entonces, la forma en la que funciona, siempre va a haber un facilitador, digamos que es como el moderador de la actividad, y esa persona tiene un trabajo previo a la reunión. Entonces, digamos que vos sos la profesora y yo voy a moderar. Entonces, nosotros nos reuniríamos antes de que empiece el grupo de amigos críticos para hablar de cuáles son las cosas en las que vos necesitas retroalimentación, o sea, identificar cuál fue el problema en esa actividad que vos querés traer al grupo. Porque, y esto se lo sugiero a los profes, cuando hagamos esta actividad, traten de buscar una actividad que ustedes sienten que tiene mucho potencial y que te hacía mucha ilusión enseñar y que cuando la diste no estaba con el diseño que vos hiciste. Entonces, porque claro, es como, bueno, yo pienso cuando uno diseña una actividad, hay una parte de vos que está ahí y obviamente querés que funcione y es una decepción terrible cuando no te sale como vos querés que saliera, cuando los alumnos tal vez no se identifican y no se emocionan de la forma que vos esperabas. Entonces, el punto del círculo es tratar de ayudar a la persona a entender a nivel de diseño qué son las cosas que no funcionaron en eso, que no te están ayudando a llegar a esos objetivos que vos tenías originalmente. Entonces, el primer paso es la reunión previa al grupo de amigos críticos en donde se decide cuál es la pregunta o cuál es el problema que se identifica y con el que se va a trabajar, pues que los otros te van a dar retroalimentación en eso. Y lo importantísimo es llevar algo concreto. O sea, porque claro, como la retroalimentación tiene que ver con evidencia, porque no es una opinión, y eso es importantísimo, lo voy a seguir diciendo en toda la conversación, porque que eso creo yo que tiene que quedar claro, porque eso es lo que también disminuye la resistencia a, a la retroalimentación, que es objetiva, o sea, es basada en hechos, no es una opinión. Esa Eh, parte, porque ese es el primer paso de la comunicación no violenta, ¿verdad? La observación. ¿Vale? Yo siempre le digo a la gente, ajá, hace todo el proceso y después volvé a tu observación, porque a veces uno cree que está describiendo, pero Sí. si tu mirada está sesgada, está con mucho juicio, aunque estés describiendo, estás describiendo selectivamente. Sí, sí, no, es ciertísimo. Entonces, cuando ya se lleva el trabajo, se lleva el material que se va a usar, digamos, como referencia para dar la retroalimentación, el moderador hace una introducción, ¿verdad? Entonces, introduce la actividad, introduce el conflicto, la pregunta que se está tratando de trabajar para que todo el mundo esté claro de hacia dónde va orientada la retroalimentación que van a estar dando en ese día. Este protocolo usualmente tarda 60 minutos por persona, o sea, para dar una retroalimentación que verdaderamente sea completa. Lo puedes hacer en menos tiempo. Nosotros, por nuestro horario, hemos logrado hacerlo en 45 minutos, pero entonces lo que yo sí pido es que antes de reunirnos las personas estén completamente familiarizadas con la evidencia y que lleven preguntas concretas, pues, para que podamos movernos un poquito más rápido. Entonces, después de la presentación, lo que viene es un espacio en donde se observa la evidencia, ¿verdad? O se hacen aclaraciones también, preguntas aclaratorias de eh, cuánto tiempo te va a tomar hacer esto, cuántas personas estaban participando. Solo es información que ayuden a quien va a dar la retroalimentación a entender el contexto en el que el problema está sucediendo. Luego se mira la actividad que la persona trae, la evidencia, digamos, que la persona trae. Pueden dar 10 minutos, 5 minutos para leer
y quienes van a la retroalimentación pueden hacer anotaciones en lo que se está haciendo y después se va a una segunda ronda de preguntas que ya son de profundización. La idea es eh, entender más con mayor detalle cuáles son las intenciones de la persona que diseña esa actividad y puede ser también como del desarrollo de la actividad, o sea, preguntas que sean más encaminadas hacia la reflexión de quien hace la planificación. Y después, que yo siento que esta es la parte eh, más bonita, pero también es la más difícil de aceptar, es donde se hace el análisis colectivo, digamos, de la evidencia. Esto es súper interesante. Yo siento que es difícil para la persona recibir la retroalimentación, porque tiene que ser una retroalimentación muy honesta. Pero creo que algo que lo facilita es que se hace en la tercera persona. Entonces es como fingir, en inglés es fly on the wall, la persona finge como que fuera una mosca que está en el cuarto y solo está oyendo a los otros hablar de su trabajo como que ellos no estuvieran ahí. Entonces, y algo que también creo que es bueno y que ayuda a que la persona tenga más apertura es que el protocolo exige que se den dos tipos de retroalimentación, cálida y fría. Entonces, ir hablando de las cosas que la persona está haciendo bien, eso sería lo cálido, ya está haciendo bien, que le va a permitir alcanzar los objetivos, y lo frío es cuáles son las cosas que lo están alejando o que no le están permitiendo llegar a esas metas que tienen. Y en este Esa momento, palabra, perdón. no, ¿qué me ibas a decir? Está súper bueno esa forma de enmarcar lo que te está alejando. No es que estás haciendo mal, porque Ah, parece algo tan básico, pero yo- todas esas categorías, ¿cómo nos cierran? Por esta cultura de premio-castigo en la que navegamos, ¿verdad? Entonces, como, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está mal? Como, no está Y mal. el lenguaje, yo siento que el lenguaje es importantísimo también, como elegir bien las palabras que está usando para poder nombrar lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, y entender, sobre todo en la educación, que todo es un proceso y el profe va viviendo ese proceso con sus alumnos también. O sea, para mí eso es importantísimo, pero bueno, podemos hablar de eso después también, para no salirme del protocolo. Entonces, la persona en ese momento escucha la retroalimentación, bueno, en realidad es el análisis, porque no es la retroalimentación todavía, es el análisis de qué es lo que hizo eh, y qué tanto y qué tan lejos y qué tan cerca lo está poniendo de las metas que tiene. La persona en este momento no puede decir nada, solo escucha, no puede defender, no puede contestar, porque también en ese momento hay preguntas que surgen, ¿verdad? Bueno, yo me pregunto que si lo que estaba planificando hacer era tal cosa y era algo que tal vez se puede contestar. Tratamos de que no se conteste la pregunta, pero solo se hace la pregunta para que la persona reflexione y la persona que está oyendo la retroalimentación en ese momento va tomando nota de lo que los demás están diciendo. Eh, una vez que termina eso, viene el momento en donde la persona reflexiona en voz alta, o sea, enfrente del grupo, qué es lo que se lleva de la retroalimentación que le dieron. Y lo importante, yo siento que el moderador tiene un rol importantísimo, es recordarle a la persona que no es una defensa de la actividad que lleva. ¿Qué estás aprendiendo? O sea, ese es el momento en donde la persona decide también cuál, cuál es, creo que hay dos partes ahí. Una parte es donde la persona es capaz de condensar y repetir cuáles son las cosas que está haciendo bien y qué son las cosas que le están costando. Eh, y luego es decidir de todo ese análisis que se hizo, qué es lo que vos te llevas, cuáles son las cosas que vos sentís que definitivamente van a hacer un cambio la próxima vez que querrás hacer esa actividad para que puedas hacer tu ajuste. Y esa parte sí ya en primera persona y la persona lo dice en voz alta y nadie más responde, ¿verdad? Simplemente el moderador tiene que estar muy pendiente de que la persona no sea defensiva, porque a veces pasa. Entonces, cómo abordan si alguien empieza a defenderse? Por ejemplo, no, suelo decir como, yo entiendo que tal vez Ah, entiendo que tal vez lo sentís personal, pero trata de no defenderse, trata de simplemente, objetivamente, escuchar
qué es lo que estamos diciendo y pensar qué es lo que vos querés llevarte de esto. No tenés que aceptar cada una de las cosas que te dijimos. Al final, esa es tu decisión también, son tus propios límites. Lo importante es que escuches, o sea, que haya apertura. Y te voy a decir, usualmente, tal vez me ha pasado una vez en donde alguien ha estado defensivo, pero usualmente la gente tiene muchísima apertura. Eh, no sé si es porque como profes, digamos, estamos acostumbrados a dar el feedback o tal vez es porque una práctica que tenemos, o sea, la hemos estado haciendo eh, por un tiempo ya y también por las relaciones entre nosotros mismos, que nosotros nos llevamos muy bien más allá de lo profesional, pues como personas nos llevamos bien, entonces yo creo que a veces también eso facilita Ujú. recibir la retroalimentación, porque al final se sabe que viene de un lugar de mucho cariño, pues, y de estima por lo que estás haciendo y donde se valora el tiempo que pusiste en planificar. Toda esa parte como de reconocimiento, por un lado, de tu esfuerzo, porque nadie tampoco hace las cosas, nadie quiere que las cosas le salgan mal, pues, obviamente. Sí, Tu tiempo invertido, no sé, tu ilusión, tu energía, pues, puesta ahí. Y por otro lado, creo que también parte de lo que decís, como la confianza de que esto lo están diciendo para mi crecimiento. sí, Porque, ajá. sí, y también yo creo como que la otra cosa importante, y te lo digo yo, digamos que estoy en un rol de liderazgo también, es importante que ellos sientan que no hay represalia. Pues sí, Ah, o sea, la clase no salió como esperabas que saliera, y eso pasa, eso va a pasar. Por eso estamos aquí, para que cuando la vuelva a hacer, pueda hacer algo mejor que sirva a tu alumno, pero que también te sirva a vos como persona. Ahora, eh, yo siento que cuando la gente tiene mayor resistencia es cuando la intención no es honesta, o sea, cuando la intención del trabajo que se lleva no es honesta. Entonces, ¿cuál sería, digamos, esto en un ejemplo más concreto? Una persona que lleva una evidencia, que cree que está perfecta, que cree que todo el diseño es genial y lo que quiere es validación. Y entonces, cuando llega ese trabajo y escuchas el análisis que la gente hace y encuentran la oportunidad, porque a veces pasa, a veces uno cree que lo que diseñó está genial y luego ahí te das cuenta que no estaba, pero ni la entonces, mitad de lo ¿para qué genial lo que llevas si no era desafío? está. ¿Para qué lo llevas si no era desafío? Eh, no, y entonces, y de ahí es donde la gente se pone resistente, ¿verdad? Cuando quieren hacer un show tal vez de una demostración de todo lo que yo puedo hacer, esto es todo lo que yo puedo hacer como profesor, pues tal vez tenés que hacer un poquito menos, un poquito menos para que puedas hacer más en términos de los objetivos que tenés. Entonces creo que cuando la intención no es verdaderamente buscar una retroalimentación que te diga cómo mejorar, ahí es donde hay resistencia, porque no estabas listo para escuchar con honestidad lo que la gente te tiene que decir y vos, claro, vos estás pensando, no, esto está perfecto, y llega y pues te das cuenta que no está perfecto. Entonces la intención es bien importante ahí. Eh, Sí, y pienso por un espacio que acompañé recientemente, como toda esta onda de la cultura de mejora, ¿verdad? Que a veces es también una de las motivaciones para las organizaciones de incorporar procesos de retroalimentación, pero también una pregunta que a mí me surge es, y tal vez no es la pregunta correcta, me surge así la pregunta cruda como, ¿y cuándo es suficiente? Porque también se puede volver como una adicción, una ansiedad y de todo el tiempo mejorar, 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 ajá, pero nunca está bien. Eso yo siento que es algo como que es importante también el reconocimiento y ocasionalmente yo creo como recibir la validación de tus colegas, ¿no? De, no, sí, que es súper ese trabajo, wow, qué inspirador. Como que son otras instancias también, ¿verdad? Y que entender que la vida, así como la educación, todo es proceso, nunca terminamos de llegar. Obviamente siempre vamos a poder crecer, pero también si te estás poniendo objetivos que son alcanzables, hay un momento que se alcance el claro, objetivo, porque si no, entonces es como
estar persiguiendo algo que nunca llega y mantenés a las personas también, yo siento, en un estado, no sé, de incompletitud hasta cierto punto. Nunca es suficiente lo que yo hago, ¿no? Llegar al objetivo. Esa es una, o sea, cuando vos llegas al objetivo, no importa si está en lo, si digamos, dividiera un objetivo en tres partes, ¿cómo es? Básico, intermedio, avanzado. No importa si está en básico o avanzado, ya llegaste al objetivo. Ahí, alto. Y bueno, ya después si querés, Importante, ese es como otro tema, pero qué importante es ponerte objetivos que se alcancen, porque si no, sí, pero por eso yo te digo, como la retroalimentación también es importante en el diseño de lo que está haciendo, porque entonces a veces el problema en sí o la dificultad en sí, porque no es un problema, es una dificultad, no está en la actividad en sí, tal vez está en el objetivo que creaste, que no es un objetivo alcanzable, que no es un objetivo medible. Entonces, yo creo que también eso es importante y como profes, y algo en lo que digamos nosotros trabajamos, y una de las intenciones principales por las cuales yo quería que hiciéramos ese modelo con mi departamento, era porque yo sentía que es importante que haya como, no una estandarización, no quiero decir eso, pero que los profesores trabajemos con ideas similares de pase cuáles son los compartido. objetivos, cuáles son los objetivos que queremos para nuestros alumnos. Porque a estos pobres chavalos les pasa, en los fregas, tener 7 profesores es como tener 7 jefes distintos. Y uno te No, pide una cosa, y el otro le pide el otro, y aquí hace. Entonces, cuando los profesores también, o bueno, yo creo que en general, no solo los profesores, cuando se abre una discusión en equipo de cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar y se crea un espacio para tener estas dinámicas, todo el mundo en el departamento, todo el mundo en ese grupo de trabajo empieza a tener objetivos más similares, también formas de medir más similares, porque la razón por la que esto es tan importante es como la retroalimentación tiene que ser a largo plazo, la idea es enfocada hacia el futuro, a cómo el alumno o cómo la persona llega y mantiene el objetivo a largo plazo. Cuando no estén trabajando conmigo y estén trabajando con otro profesor, haya continuidad en lo que ya empezaron conmigo, porque si no lo que hay es como un retroceso, ¿verdad? No siempre, podría ser que el alumno continúe a mejorar, pero creo que facilita muchísimo más el crecimiento cuando hay continuidad en las expectativas, cuando hay continuidad en los objetivos que se tienen y cuando hay continuidad en cómo se miden uh-huh. esos objetivos. Por eso, digamos, las rúbricas son una forma también de ir orientando la retroalimentación y también de poner un alto a la retroalimentación, como ya lo alcanzaste. Poco todo, toda mi vida en observación. Sí, no, pero eso es importante. Fíjate, por ejemplo, una de mis clases que trabajamos con rúbrica es una clase avanzada en donde yo no diseño las rúbricas, en donde yo no diseño el currículum, porque ya, un currículum cerrado me lo mandan de una organización en Estados Unidos, al final los chavos tienen que tomar un examen y yo los preparo para el examen, todo se trabaja con rúbrica. Entonces, eh, yo pienso que a veces es bien difícil como profe, porque yo, ay, quisiera darle, lo están haciendo, están casi ahí, quisiera darle el punto, pero son tan cerradas, digamos, si se le da el punto o no, que una vez que sí alcanzan el objetivo de la rúbrica específico, puedo enfocarme en el otro, en donde tal vez no están ahí todavía y tienen que hacer un poquito más de trabajo. Entonces también te permite ir cambiando tu estrategia, ir cambiando el diseño que se vaya adaptando a lo que la persona necesita. Dios mío, qué trabajales educar. Oye, 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 oye. Es importante también. Lo último que quisiera, nos súper extendimos, ojalá que alguien todavía está aquí, mi gente. Bueno, lo ven en partes. De lo último que quisiera que tocáramos es las jerarquías, ¿verdad? ¿Cómo fluye la retroalimentación, digamos, en una estructura jerárquica, digamos, hacia arriba? O no, no necesariamente tiene que ser jerárquico, pero hacia lugares de liderazgo. ¿Cómo la persona que está en un rol de liderazgo posibilita que esa retroalimentación le llegue y cómo la gente se atreve también a darla, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? O tus pensamientos sobre eso.
Mira, yo siento que una de las cosas importantes es cómo te posicionas vos como líder. O sea, digamos, yo como jefa de departamento, para mí algo que está al centro de lo que yo hago es, mi trabajo es ayudar a mis compañeros. O sea, yo eso lo miro como una, dentro de mis funciones, uno de mis responsabilidades es asegurarme que ayudar a los profes a tener esos espacios en donde, o sea, puedan mejorar su práctica, eh, y facilitar, digamos, los materiales que necesiten o la ayuda, pues, que sea necesaria para que ellos lleguen a eso. Y explícitamente lo digo. O sea, por favor, búsquenme. O sea, eso yo lo considero parte de mi trabajo y hago el espacio para hacerlo, ¿verdad? Como a veces vendrá un profesor a buscarme y en ese momento no puedo, pero entonces me aseguro de encontrar un espacio en donde yo lo busque. Mira, vi que me estaba buscando, pero no pude en ese momento, tal vez ahorita podemos hacerlo. Creo que esa es la primera parte. La segunda parte es, yo soy profesora también, entonces yo me pongo, o sea, yo soy parte de ese grupo de amigos críticos. Ujú. Usualmente, digamos, cuando empezamos a hacerlo, no empezamos con el mío, no, o sea, yo no era la persona que estábamos criticando porque era la primera vez que hacíamos el protocolo y tuvimos como una conversación y los profes prefirieron que yo moderara en ese momento. Pero en otro momento yo traje mi trabajo también como profe y escucho qué es lo que los otros profesores tienen que decir. Ujú. Pues yo creo que tratar de tener apertura a escuchar lo que están diciendo, pero también ser sincero cuando la apertura no está y decir, ¿verdad? La verdad me está costando, Sí. me está costando recibir esta retroalimentación ahorita y siento que eso te humaniza también, porque claro, es como la figura es como de construir un poquito también la jerarquía en Sí. la retroalimentación, Ujú. eh, porque y yo esto es algo como que trabajo bastante con mis alumnos también y lo trabajo con otros profes. La retroalimentación usualmente pensamos que viene de alguien superior, pero la retroalimentación puede ser horizontal. Pues Claro, entonces, sí. yo puedo buscar, digamos, a una profe que no está en mi departamento y me puede dar retroalimentación de lo que yo estoy haciendo, porque al final, pues, es objetivo. Pero creo que ahí hay que trabajar la idea de quién te puede dar retroalimentación, porque también pasa. Yo tengo, o sea, tengo, o han habido ocasiones en donde alguien me dice que yo quisiera tener retroalimentación de mi jefe. Y yo, pero yo te puedo dar si quieres. Y ellos dicen, no. Entonces, entonces lo que quieres es validación, no quieres retroalimentación. No, pero es que son dos cosas distintas. Entonces, pero fíjate cuando digo eso, dice, pues sí, la verdad es que sí. Ah, Eso es bueno, importante. entonces tienes que Sí. ser honesto. Tienes que ser honesto. Y también, pues, yo creo que en una posición de liderazgo es ser consciente de la posición que ocupas, o sea, no, jerárquicamente no estás al mismo nivel que otra persona y no pretendas que estás al mismo nivel que la otra persona, porque lo entienden, ¿verdad? Y yo también estoy consciente que hay, digamos, hay espacios y hay retroalimentaciones que yo puedo hacer, pero que tal vez alguien en una posición distinta en la jerarquía no podría hacerla. Entonces creo que también es importante como ir usando esos espacios de agencia que uno tiene para ir creando cambios, digamos, a nivel ya de cultura organizativa que permitan que el grupo de amigos críticos se use en otras partes o que se facilite de cierta forma esa colaboración entre distintas personas para que fluya y entre más se hace, más fácil es, pues, y no tomarse las cosas personal. Así, vos tenés Eso. ese don, algunos no lo tenemos y eso también creo que es otra deconstrucción cultural fuerte, y lo digo de adentro, lo digo con todo el corazón, la deconstrucción en torno a la honestidad, que la honestidad es un regalo, cuido, Se si fue el bien sonido, se hay fue el sonido, no te escuchaste. La honestidad, un regalo. un regalo, a cómo te lo empaquen, ¿verdad? Está en vos también poderlo recibir, ¿no? Poder desempacar que hay ahí. Obviamente, si podemos hacer el regalo de la honestidad con cuidado, mucho mejor, porque mucho más eficiente, mucho más posible que sea recibida
pero creo que, y esta es la otra patita de la comunicación empática, y con esto tal vez podemos ir cerrando, así como es importante la empatía, así es importante la expresión honesta también. No todo el tiempo es estar de buscar acuerdo y entendimiento y también cómo invitar la disonancia, porque también en esos ruidos, en eso que no funcionó, está la posibilidad de incluso algo que funcione mucho más, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, la honestidad, pues, obviamente siempre es Bueno, por eso te importante. invité, porque ese regalo No, desarrollado. pero también te voy a decir, y bueno, no sabes por qué me ha ayudado en mi proceso de conectar tal vez un poquito más con mis propios límites y con los límites de las otras personas. Pero también yo te voy a decir, por eso es que este tipo de protocolos, por ejemplo, son tan útiles, porque entonces te ayudan a direccionar mejor cómo te relacionas con los otros, cómo das la retroalimentación y hasta cierto punto creo yo que disminuyen la molestia que alguna gente pueda tener con recibir la retroalimentación. Y porque yo te voy a decir, y sobre todo para los profes que están escuchando, y yo, esto es una actividad que no es voluntaria en mi departamento. O sea, tenemos que hacerla. Porque el principio para mí detrás de eso es, nosotros trabajamos en una profesión en donde constantemente tenemos que dar retroalimentación. Y yo no puedo exigir de mi alumno algo que yo no puedo hacer. Completa. Entonces, esa honestidad y esa ética, creo yo también, en cómo uno hace las cosas. Bueno, y educar es un proceso de aprendizaje para el educador también. Por supuesto, ¿no? Ojalá. Confío que sí. La mayoría de las personas que yo conozco y con las que trabajo creo que sí están alineadas con eso, ¿no? O sea, tiene que haber una apertura a, a la retroalimentación y si no la hay ahora, entonces habrá que practicar para que la haya en algún momento. Pero ese sí es como uno de esos, no es una condicional, pues tiene que haber, o sea, tiene que existir, porque esos son los espacios en donde también como profe, entonces después vos podés llevar una clase y vas cambiando esa cultura y va a haber más apertura. Descentralizás el rol del profesor y el alumno entre ellos mismos se pueden dar retroalimentación también. Bien, bien importante. Bien importante y se puede hacer, pero claro, eso tiene que ser intencional, no es, o sea, en tu diseño como maestro tienen que existir esos espacios en donde el rol del profesor se va desconfigurando y se vuelve, o sea, y se vuelve un acompañante del proceso de los muchachos, pues, y los chavalos, ellos están mucho más empoderados y sienten que puedan dar, y bueno, y vos como profe lo ves también, ve alumnos que puedan dar retroalimentación, que es eficiente y que es efectiva, no es eficiente, efectiva es la palabra, que es efectiva porque vos has modelado para ello cómo se ve una retroalimentación que es efectiva. Y los chavos lo pueden hacer y lo hacen muy bien. Lindo. Es así, ¿verdad? Como, pues va permeando, va expandiéndose, pero obviamente tiene que venir de una intención y de un compromiso honesto, sobre todo de quienes lideran, digamos, o modelan, como decís, ¿no? Los procesos, pues. Bueno, muchas gracias. Gracias por tomar el tiempo, gracias por compartir tu experiencia, tus saberes. Esperamos que esto inspire, sirva a alguienes. Y no se desaniman porque un proceso, pues, como un montón no es un montón, pero es trabajo intencional, creo que requiere como mucha reflexión de la práctica propia también y apertura, estar abierto a escuchar eh, y a veces, bueno, aunque no esté abierto, recibir por lo menos, escuchar y después vos decidís qué tomar y qué no. Pero la intencionalidad está al centro de eso, o sea, uno tiene que querer hacer esos cambios para que verdaderamente pues, se puedan hacer y se puedan sobre todo no solo hacer, sino mantener a largo plazo, que al final es lo que hace una gran diferencia. Completamente. Creo que ahí vamos, cambiando un poquito, un poquito, un poquito, hacia una cultura más dialógica, más con ganas de crecer, no vigilada ay, haciendo las cosas por miedo, por no quedar mal. Ay, no. Fuimos criadas en la misma familia. Yo sé que compartimos eso. Ah, cálmate.
Ay, gracias, gracias a vos y gracias a todos por escucharnos.